resultó que estaba matando a las muchachas. Donde vivían vampiros. Peladas jóvenes. Es que es un chillido como... Lo que él persigue son las jóvenes que son vírgenes o son niñas. Bienvenidos a mi podcast de actividad paranormal con Dani Tres Palacios. Hoy me vine a un lugar muy lindo, muy espiritual, religioso, donde miles y miles y miles de personas cada año vienen a hacer una oración, a tomarse una foto, a pedir un deseo, a agradecer. Les estoy hablando de Monserrate, el Cerro de Monserrate, en Bogotá. Usted dirá, oiga Dani, ¿por qué se fue a Monserrate si esto es de actividad paranormal? Porque Monserrate tiene unas historias increíbles, maravillosas. Porque yo soy de los que creo que donde hay una iglesia, donde hay tanta luz, donde hay espiritualidad, también está la oscuridad. Yo creo que si Dios, los ángeles, toda esta luz existe, tiene que existir la oscuridad y tienen que existir los demonios. Y se forma como una batalla espiritual. Entonces los demonios ¿a quién buscan atacar? Pues a los creyentes, a las iglesias. Es mi creencia. Yo dejo que usted crea en lo que usted quiera. Pero Monserrate no solamente es la parte, digamos, de la oración. Tiene historias de brujas que vamos a conocer. Tiene historias de vampiros. No sé si ustedes han oído que el que sube a Monserrate con la novia no se casa, o se separa, o se divorcia. Mejor dicho, se le acaba la relación. No sé si han oído ustedes que dicen que Monserrate es un volcán dormido y que algún día despertará, hará erupción y romperá Bogotá en dos. Entonces se dan cuenta, Monserrate tiene muchas historias paranormales y por eso me vine hasta el Cerro de Monserrate. Pero bueno, no solo yo, conocí a una persona muy especial aquí en Monserrate que tiene su tienda, tiene un negocio ahí a la subida del sendero peatonal. Él es José Arevalo. Y le dije, venga José, acompáñeme a Monserrate, me va a contar muchas historias para mi podcast. Y el hombre muy atento me dijo, hágale Dani, vamos a hablar porque José creció aquí. Usted dirá, ¿cómo que creció ahí? Si hay una iglesia ahí nomás, ¿cómo que alguien va a crecer en Monserrate? ¿Cómo que alguien vivió en Monserrate? Pues ahí en esa montaña donde está la iglesia, había un barrio, una vereda, con una cantidad de familias. Y por eso es que quiero que arranquemos este podcast con esa historia, para que ustedes sepan bien qué es el Cerro de Monserrate y cómo es su historia. José, bienvenido a mi podcast, ¿cómo le va? Dani, ¿cómo estás? Bien. Bueno, cuénteme su niñez, su infancia, ¿cómo así que usted vivió en Monserrate? ¿Qué nos puede hablar del Cerro de Monserrate? Sí, claro, sí señor. Nosotros en este momento actualmente somos en la 8ª generación en Monserrate. Nosotros antiguamente se llamaba Veredas Minas de Monserrate. Era un barrio estipulado, una vereda, digámoslo así, como en un pueblo. Éramos 360 familias, 300, muchos muchachos nacimos y crecimos y nos hicimos acá en Monserrate. Mis padres crecieron, nacieron también acá, que mi madre todavía vive, tiene 67 años. Y mi abuela que murió también, y ella falleció estando viviendo acá, teniendo su negocio acá, teniendo su vivienda acá, de 90 años murió mi abuela. José, pero entonces en esta montaña existían casas, era como... ¿Y qué hicieron todo eso? Porque uno ve Monserrate y yo, en mi recuerdo siempre era la montaña, el telesférico, su caminito peatonal y la iglesia. ¿Qué pasó con todas esas casas? El gobierno compró los terrenos de las viviendas a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestra anterior generación. Sí. Hace más o menos 15 años, más o menos. 23 años exactamente. 23 años, o sea, hace 23 años había casas y todo y la gente vivía ahí. Era incluso la entrada y la salida de Monserrate era
normal, no había reglas, no había... No era como privado. Exacto. Entraba y subía al que quisiera a la hora que quisiera, porque ustedes correcto. vivían ahí. Es correcto. Oiga, ¿y se arrepiente usted de no seguir viviendo ahí? Claro que sí, eso era un vivero muy chévere, muy rico. Tenía la Campo. mejor vista de Bogotá. La mejor vista de Bogotá y es un campo, es como estar en un pueblo, en una vereda, estar viendo el campo, sus animales, todo, cambió totalmente. A estar uno viendo en el campo a ir a vivir a la ciudad es O sea que usted creció, choque. usted se crió y creció en la montaña de Monserrate. O sea que usted de conocer historias, ya yéndonos al tema paranormal, bueno, de todo lo que puede ocurrir en la montaña y más cerca a una iglesia, como las brujas, todo esto, ¿no? Sí, hay muchas historias, pues nunca he visto una bruja en sí, pero mi madre y mis tíos decían que, por ejemplo, había un sitio donde le llamaban patio brujas. Ahí en la montaña. Sí, a la falda de la Ok. montaña, que se ve desde más o menos la mitad del trayecto, se alcanza a ver, porque acá ya no es potrero, sino ya es bosque, porque como forestaron todas esas zonas verdes Sí. en partes, entonces ahí es bosque. Pero en su momento era un potrero donde decían que allá eran lavaderos, antiguamente eran lavaderos comunitarios. Y con el tiempo, por ejemplo, mi abuela ella peleaba que las mamás o las mujeres lavaran un fin de semana, que eso era pecado. Sí. Entonces decían que allá se veía el sábado en la noche o el domingo en la noche ver personas, mujeres lavando. Decía, por eso le pusieron patio de brujas. Pues mire, este es el principio de una historia de brujas, porque José ahorita me va a contar mucho mejor esta historia. Vamos a ir hasta el lugar, a ver desde dónde se ve ese patio de brujas. Vamos a subir a Monserrate, vamos a conocer más historias. Les gusta el tema de los vampiros, de las brujas, por qué la gente no se casa si sube a Monserrate se divorcian. Es un volcán. Todas esas historias vienen a continuación en este podcast de Actividad Paranormal, aquí desde Monserrate con José Arévalo, mi invitado. Entonces nada, si les está gustando, suscríbase, denle like, deje sus comentarios. ¿Creen ustedes en las brujas? ¿Creen ustedes en los vampiros? ¿Creen que es un volcán? ¿Creen que Monserrate tiene maldiciones? Y también vamos a ir a un lugar donde hay una historia no paranormal, real, de un monstruo llamado Freddy Valencia. ¿Quién es Freddy Valencia? ¿Por qué le dicen el monstruo de Monserrate? Y hoy está tras las rejas. Esa historia ya viene a continuación en el podcast de Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Bienvenidos a Monserrate. ¿Por qué me vine a este lugar? Porque aquí hay una historia aterradora, macabra, y no es una historia paranormal, es una historia de terror real. Porque aquí, a mi espalda, aquí en esa selva, digámoslo así, en esa montaña, un hombre, o un monstruo mejor, llamado Freddy Valencia, por allá en el año 2012-2014, se iba por allá, a barrios de Bogotá, al centro de Bogotá, a cazar sus víctimas. Y las traía hasta acá, ofreciéndoles droga, hospedaje, quién sabe qué les ofrecía, pero les lavaba el cerebro y hasta aquí las traía y las asesinaba. Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate, un asesino serial, así como vemos en series de Netflix y todo eso, que uno dice, uy, qué miedo los asesinos seriales, aquí en Colombia, es como de los más recientes que hemos tenido. José Arévalo, mi amigo que me está acompañando por todo este recorrido de Monserrate, ¿si era este lugar aquí por donde se movilizaba el monstruo o qué sabe usted de esa historia, José? Dani, sí, resulta y pasa que era un muchacho, pues aparentemente muy normal, muy bien, o sea, lógicamente en condiciones de habitante de calle, pero sí tenía un cambuche, podemos decir así como los habitantes de calle tenían, Sí. en el fondo de este bosque, bien en el fondo, no podemos adentrar porque no nos dan permiso. Pero sí, bien en el fondo tenía un cambuche que llamamos, que ahí dicen en la palabra del habitante de calle, y traía víctimas también en situación de habitantes de calle para peladas jóvenes que estaban consumidas por el vicio, y resultó que estaba matando a las muchachas. Me encontraron más o menos 17 víctimas en su momento.
Y eso que después dicen que confesó que eran alrededor de 100 personas. O sea, pónganse ustedes a pensar de pronto aquí, en esta montaña, de pronto cuántas personas todavía hay bajo tierra que no encontraron. Y no solamente lo que hizo el monstruo de Monserrate, Freddy Valencia, sino también en cualquier montaña del mundo. Pónganse ustedes a pensar de pronto esos locos que van de cacería, ¿dónde dejan a sus víctimas? ¿Dónde las entierran? Y esa historia es muy famosa. Aquí en Monserrate, aquí mucha gente creía que era en la montaña que está, donde está la iglesia como tal de Monserrate, pero no, es en la montaña que está hacia abajo, de la circunvalar hacia abajo. Ahí como José lo decía, ahí Freddy Valencia tenía su cambuche, les endulzaba al oído, como dicen por ahí a sus víctimas, ofreciéndoles cosas, y las traía hasta acá y acaba con la vida de esas personas. ¿Cuántas víctimas habrán ahí bajo tierra de pronto? ¿Cuántas víctimas estarán ahí? ¿Será que están descansando en paz? Ahí pasamos de lo real a lo paranormal. Ustedes que están viendo este podcast de Actividad Paranormal, ¿qué creen cuando una persona muere en esas condiciones? ¿Qué pasa con su espíritu? ¿Será que están penando por acá? Oiga, José, aquí de pronto usted, que ha vivido su vida entera aquí en Monserrate, la gente de pronto, los habitantes del sector cuentan que aquí asustan, no como tal en Monserrate, sino en la montaña, en la circunvalar, aledaño a Monserrate. ¿Usted ha oído historias de miedo? Yo he escuchado, sí, puede ser que sí, que hayan, como hablamos, que hayan almas en pena por muchas situaciones, cosas, aparte de eso, y pueden ser cosas más en el largo del tiempo, de tanto tiempo que lleva y que hubo esa alma. Dicen que cuando hubo un asesinato así fuerte, el alma queda en pena, ¿no? ¿Usted cree en eso? Sí. ¿Usted cree que la persona que le quitan la vida queda penando? Sí. ¿No descansa en paz? Lo mismo la que se quita la vida también. ¿También quedan por ahí penando? Pues miren, esa es la historia de este lugar, aledaño a Monserrate. Busquen la información, busquen el monstruo de Monserrate, se van a dar cuenta que esto no es mentira. Ese es un asesino serial que tuvimos aquí en Colombia. Está preso. Cada día le fueron aumentando más la condena. Hoy en día creo que la condena se la establecieron cerca de los 40 años de prisión por las víctimas que encontraron, las que confesó. Pero realmente ¿cuántas serán? Y estarán aquí penando, estarán queriendo que encuentren sus restos para por fin descansar en paz. Entonces miren cómo se mezcla la luz y la oscuridad en un solo sector. La luz me refiero a la iglesia, a los creyentes, a la oración, al Señor Jesucristo y todo eso que es la parte linda. Pero miren, tan solo a unos pocos pasos, la maldad, el demonio. ¿Qué tendría Freddy Valencia en su cabeza cuando cometía esto? Ustedes pónganse a pensar, el asesino serial ya nace con esa locura, se crea a raíz de algunos traumas de su niñez. ¿Qué le pasa por la mente a alguien que lo ve normal? Salir, conquistar una mujer, traerla y pácata. ¿Qué le pasa por la mente? Pues esa historia es aquí en Monserrate, conocida como el monstruo de Monserrate. Y ya vamos a continuar caminando por otros lugares aledaños a Monserrate, conociendo más historias de este lugar tan paranormal. Continuamos en Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios, un poco cansado, agotado porque estoy subiendo caminando, no de rodillas. Yo sé que muchos quisieran verme arrodillado subiendo a Monserrate, pero no, hasta allá no le llego. Y también ya es prohibido, ese dato me lo dieron, ya, porque yo decía, oiga, ¿será que hay gente arrodillada subiendo? No, ya no se puede. Bueno, mire, estaba subiendo con José Arevalo, que hemos venido hablando, contando historias de Monserrate bien interesantes, y llegamos a una tienda donde está su cuñado, César Ricaurte. Y yo, oiga, esta tienda está muy bonita, a mitad del camino. Cuando me dice Dani, esta era mi casa. ¿Cómo así, José, que esta era su casa? Sí, señor, claro. Efectivamente, nosotros somos nacidos y criados acá en este terreno que tú puedes ver en el negocio que hoy en día es de mi hermana. Mi madre, con mucho esfuerzo, mucha dedicación, nos sacó adelante a 4 hermanos. Ella sola. Aquí nacimos, nos criamos, jugamos, muchas cosas. Vivimos todo el tiempo acá. ¿Y estudiaban acá todo? Porque usted subía y bajaba todos los días, ¿o cómo?
Correcto, sí señor. Nosotros estudiábamos en el colegio Camilo Torres, muy reconocido. En la séptima. Sí, señor. ¿Cómo así? O sea que usted Séptima todos los con días 34, subía y bajaba esto caminando. Sí señor. No, hermano. ¿Y cuántas casas, cuántas familias eran aquí Bajaba. más o menos? 360 familias más o menos aproximadamente. ¿360 familias? Sí, Y actualmente todas estas tiendas siguen perteneciendo a estas familias. sí señor. Oiga, o sea, ustedes han logrado mantenerse acá, ese dato es bueno, no es paranormal, pero es bueno. Pero chévere que se mantengan muy bonitas las tiendas. Oiga, José, ya que estamos acá en su casa, y ya vamos a hablar ahorita con César, ¿a usted en toda su niñez y adolescencia, aquí en este sector donde usted vivía, lo asustaron alguna vez? Realmente no. Pues escuchábamos mitos, leyendas de brujas, de cosas del diablo para Semana Santa, de muchas cosas, muchos mitos. Pero realmente nosotros subíamos tipo 1, 12, 11, 10 de la noche, 8 de la noche, por el bosque, porque no transitábamos casi por el sendero peatonal, sino era por otros senderos Sí. aledaños que nos traen aquí al punto de nuestra vivienda. Mi cuñado, la familia de él tenía la casa más al bosque, más a la vereda. Ok. O sea, ahí desde Joseato. Entonces nosotros subíamos, bajamos, más o menos tocaba bajar a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana para estar a las 6, 6:30 en el Hijo de colegio. madre. Y salíamos a la 1 de la tarde y nos tocaba subir, normal. Oiga, José, usted acaba de mencionar al diablo. ¿Cómo así que el diablo en Semana Santa? ¿Qué decían del diablo aquí en Monserrate? Que era mitos que aparecía, que peleaba, que por ejemplo ahí si escuchas tú el día sábado santo, hay una de estas donde dice que es una batalla entre el diablo y Dios, Ok. que es la bendición del agua, Sí. la bendición del agua y el juego. Entonces es una batalla, entonces esos mitos los hubo de mis antepasados, de mi abuela que acá duró 90 años viviendo. ¿Y su abuela decía que 90 se años. aparecía el diablo? No, ellos decían que que la patasola, que La Llorona. la llorona, muchas cosas, muchos mitos que hay en muchos pueblos. Pero a usted nunca lo asustaron acá, y Realmente nunca vio a mí nada. nunca me han asustado. Oiga, César, bienvenido a mi podcast de actividad paranormal. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias, bien, Dani. ¿Usted también creció aquí? ¿Nació Sí, aquí? Nacimos y nos criamos acá en Monserrate, en la vereda Monserrate. Y nada, pues siempre en el bosque, a oscuras. Los años 80 o 90 no había luz. Entonces éramos alumbrados con velas, espermas. ¿Y a Pero usted? era la mejor época de la vida. Eso nunca se ha presentado. Pues nuestra creencia no lo permite que creamos en fantasmas, apariciones. ¿Nunca vio nada usted tampoco? Tampoco, y eso que siempre la noche era lo más bello acá en Monserrate, y ha sido siempre. Un anochecer con luciérnagas, con cigarras, con grillos, eso es lo único que se escucha en este Monserrate, en este bosque. Y nada, siempre hemos transitado Pero venga, por Monserrate. uno escucha gente y en las redes sociales, hoy en día que en Monserrate, que los vampiros, que las brujas, que eso allá el diablo se aparece todos los días. ¿Qué tan cierto es eso? Usted que vivió aquí y que lleva aquí toda la vida, ¿qué tan real es eso? No tiene ningún sentido. Eso es cuentos de medianoche. Pero Es nada. cuentos para dormir, para fogata. Pero nosotros que somos nacidos quedados acá, no tenemos ninguna experiencia Nada, normal. ni su abuelo, ni su papá, ni sus hermanos, nada, nadie asustado. Nada, solamente pues ellos cuentan como para asustarlo a uno sobre el jinete sin cabeza, sobre el duende que se le aparece a los niños. El jinete tiene una historia muy chévere, y es que a los borrachos que se portaban mal en la casa, que eran infieles, el jinete venía y los recogía y se los llevaba. Pero a ninguno A usted de mis nunca lo familiares llevó. lo cogieron. Oiga, venga, Que usted. nosotros no fuimos infieles. Venga, un dato interesante. Usted decía que a la luz de la vela, con las luciérnagas, me imagino esa vista tan espectacular en esos años 80, 90. Hay un tema interesante en lo paranormal que se me viene a la mente, y son los extraterrestres, los ovnis, luces extrañas en el cielo. ¿Alguna vez usted aquí, en este cerro, o alguien de su familia, vio luces extrañas o algo? No, pero la sensación en alguna noche fue escuchar como un motor, como un avión girando, pero creemos que fue un helicóptero. En ese entonces era los militares. Sí.
que quisieron como hacer una base aquí de alta montaña en Monserrate y fueron lo único, pero extraterrestres no, aunque hay mucha gente que cree que estos cerros atraen por lo ser tan espiritual, tan llenos de energía, atraer algo extraterrestre. Algo. Mire, les doy un dato. Dicen que, y para los que no conocen Bogotá, si uno se ve la vista desde, digamos, del occidente hacia el oriente, donde está ubicado Monserrate, dicen que entre el cerro de Monserrate y Guadalupe se forma un triángulo, un portal dimensional. Dicen, ¿se había oído usted eso? Sí, lo he escuchado. Que sí, es un portal y que entonces que eso es un portal dimensional y que entonces que por ahí no pueden pasar aviones ni nada de eso. Pero entonces tampoco nunca ha visto aquí luces extrañas. No se ha visto Nada. nunca luces así o cuentos, solamente mitos, como uno de los mitos más relevantes aquí es el de las parejas que suben y se divorcian, el tunjo. Uy, espere, vamos ¿Has despacio. escuchado el tunjo? Espere, sí, pero espere que vamos. Uy, eso de las parejas, esto da mucho miedo. Esto da miedo porque en serio, mucha gente es creyente que el que sube con su pareja, su novia, su novio, esposo, esposa, la relación se acaba, dicen eso. Mire, eso conocen a todo el mundo, no es que estos manes crecieron acá y todo, pero dicen que la relación se acaba. Eso, ¿usted sabe eso de dónde salió? ¿Quién se inventó eso? Porque desde la época los papás de uno decían, ay, no suban con la pareja, no, uno dice, voy con mi novia a Monserrate, ay, no se les ocurra. ¿Usted sabe en dónde viene esa historia? Sí, viene desde la época colonial, cuando los rectores, los padres que estaban a cargo de la iglesia, necesitaban que se subieran materiales al hombro. Sí. Para poder subir. Entonces todos los creyentes de Bogotá venían y aportaban su fuerza para subir el material. Sí. Entonces las mujeres cargaban de pronto el agua, ayudaban a algo. La hidratación. Y entonces el padre les decía que si ellos no se casaban, no, en Monserrate o en una iglesia, que no se iban casados con su novia, iban a terminar. Y de ahí comenzó el mito. Vea pues. Pero fue por los mismos padres que decían que ustedes tienen que ser fieles en la casa, tienen que rezar, no vengan aquí a Monserrate a ser infiel, a traer a otra muchacha, sino porque si suben y no se han casado, van a terminar. Ya lo saben, mire, ahí están los habitantes de Monserrate contando esa historia, que el que sube de pronto sin casarse, sino con la noviecita, se le acaba la relación. Usted nombró al tunjo, yo he oído, y usted me corrige, he oído del tunjo, que es como un niño, un muñequito de oro. De oro. Eso se encontró aquí en Monserrate, y eso de pronto va ligado al tema de las huacas, que son los tesoros de nuestros antepasados, de los indígenas, y mucha gente hoy en día, todavía los huaqueros, se dedican a eso, a ir a la selva, a las montañas, a territorios indígenas, a buscar oro, a buscar, y por eso en los pueblos dicen, no, ese es César Ricaurte, ese se enguacó y compró fanegadas de tierra. En la época de los abuelos eso era muy común en los pueblos, fulano de tal se enguacó, y era porque encontraban tesoros. ¿Qué es eso del tunjo y de las huacas aquí en Monserrate? Dani, como lo acabas de mencionar, esta región era muisca. Sí. Y los cerros los utilizaban los zipas y los saques para hacer sus rituales espirituales. Entonces se venían a estas montañas, como es Monserrate y Guadalupe, a practicar sus rituales en agradecimiento a la tierra. Entonces, al transcurso de los años y de los siglos fue pasando la tradición o el comentario sobre las huacas que podrían haber aquí en las montañas. Sí. Entonces, los antiguos, ya nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, decían que en lo alto de la montaña veían un brillo de un tunjo, que era una estatuilla en oro que bajaba por la montaña y por donde pasaba formaba una zanja. Okay. Entonces era un mito que pues todos seguimos como creyendo que cuando veremos ese no lo han encontrado. Tunjo, ese tunjo. Nos decían incluso que si lo llegáramos a ver, orináramos sobre él para que no se profundizara. Venga, pero ¿alguna vez se dedicaron ustedes a buscar esos tesoros? O sea, de pronto más en la adolescencia y todo, decir, camina a buscar tesoros o algo. No, pero tenemos conocimiento de antepasados que sí lo hicieron. Sí estuvieron buscando cualquier huaca. La montaña del Alto del Cable y Monserrate estuvieron buscándolos.
Las huacas, sí, eso en todo territorio indígena, la gente encontró muchos tesoros y cuántos no habrán todavía, pero esto no significa que vengan a Monserrate a romper la montaña a buscar oro. Pero son historias aquí en Monserrate, historias paranormales interesantes, y como este podcast, esto que estoy haciendo acá en mi canal se trata de esto, de ir a los lugares y conocer la historia de primera mano de personas que han estado en el lugar, personas que sí le pueden confirmar a uno si hay actividad paranormal, si hay fantasmas, si está la Llorona, la Patasola, el Moán, el Silbón, las huacas, los vampiros. Pero miren, César Ricaurte, años aquí y todavía con su negocio todos los días a las 4 de la mañana, todos los días mejor dicho, y no lo han asustado, no ha visto nada de eso de las brujas, ni de los vampiros, ni de los fantasmas. ¿Qué pasa con esto? ¿Serán inventos de las personas, como en muchos lugares? ¿Será que ellos no los han visto, pero de pronto los visitantes sí? No lo sabemos, pero César, le agradezco por su tiempo. Vengan acá, conozcan la tienda de César, que era la casa de ellos, ahora es un negocio, que encuentran más o menos a mitad, estamos como a mitad de camino, más o menos. ¿Cuánto tiene el camino, más o menos? Tiene 2 kilómetros, 400 metros aproximadamente. O sea de recorrido actual. O sea que me falta más de 1 kilómetro, amigos. Vamos a ver si llego y si no, de una vez que me hagan allá la velación en la iglesia. César, mi hermano, muy amable, muchas gracias. Con gusto. Y yo voy a continuar con Julio, caminando, con José, mire, con Julio, con José Arévalo, perdón, caminando, conociendo todas estas historias que son maravillosas, porque ahorita me va a hablar de vampiros, de brujas, de otros mitos y leyendas, y además vamos a mostrarles la cara de atrás de Monserrate, donde hay personas que decían que es que allá hay unas mansiones y allá viven los vampiros y que se reúnen y no sé qué. Vamos a ver realmente qué es lo que hay atrás de Monserrate. Sigan aquí en Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Bueno, subiendo a Monserrate, pero buscando esos mitos, esas leyendas, esas historias paranormales que han nacido en este lugar, los vampiros, las maldiciones, las huacas, el diablo, los duendes, las brujas. Con José Arévalo, que me está acompañando en este recorrido, en esta caminata hasta llegar a la cima, me contaba que acá hay un sitio que llamaban, cuando él era más joven, niño, adolescente, Patio de Brujas. José, ¿qué es eso de Patio de Brujas? Era un mito, un mito que nuestros antepasados decían que era pecado lavar el día sábado o el día domingo. ¿Lavar la ropa y Sí, todo eso? Ah, era eso pecado lavar el fin de pecado. semana. O en Semana Santa. Sí. Entonces las mujeres, creo que en ese punto existió un lavadero comunitario, pero hace muchísimos. Y iban mujeres de pronto a lavar y decían que quedaban con el pecado de por vida y que cuando desde un punto del trayecto, del parte del camino, se alcanzaba a ver, pero claro que es un mito. Las mujeres lavando. Sí. Entonces decía, por eso le pusieron Patio de Brujas. Era un potrero grandísimo. Ahorita ya está vegetado por el bosque. Ya se volvió bosque, pero antiguamente era un potrero grandísimo, donde decían que se le llamaba Patio de Brujas. O sea, la mujer que iba a lavar la ropa ya el fin de semana, ¿se convertía en bruja o la asustaban las brujas? Bruja no sé, pero que decía que quedaba en pecado. Ok. Entonces, pero le decían que Patio de Brujas. Ah, o sea, se volvía pecadora por estar haciendo como oficio el fin de semana, y entonces por eso le llamaron Patio de Brujas. Oiga, pero hablando de las brujas, o sea, que mucha gente dice que las hay. En su niñez, adolescencia, ahorita en la actualidad, ¿sí se ha visto algo que usted pueda decir, oiga, eso era como una bruja, extraño ese pájaro grande que vimos una noche o algo? ¿Se le viene a la mente alguna historia? No, realmente no, Dani. Realmente nosotros, como te comentaba y te comentábamos con mi cuñado, subíamos tipo 1, 12, 8, 10, 2 de la mañana, a veces tomados de jugar tejo, de pasarla en la vereda como tal. Y realmente nunca vimos algo así que uno diga, uy, no, se me pasmó la borrachera. Sí. No, señor. Nada. Al momento creo que pues, son como mitos de nuestros antepasados, porque eran los que contaban y los que decían de muchas cosas, del tema de los tunjos, del tema de las brujas. Vampiros sí está ahora que el muchacho llegó con el tema, porque vampiros, no, descartado. Oiga, pero mire, eso de las brujas nos pone a pensar, ¿no? Tantas historias de brujas que hay en mi programa de radio que hago yo en La Mega. ¿Cuánta gente nos llama a decir, no, es que en las montañas, en los árboles, las brujas y las brujas y las brujas de Monserrate también dicen, en Monserrate, allá en los cerros orientales hay brujas, pero por eso vine hasta Monserrate a hablar con sus habitantes, con José que creció acá, vivió acá, tiene su negocio acá y miren, dice, Dani, años acá subiendo en las madrugadas, levantándome temprano,
y nunca sintió nada. Encima de las casas nunca oyeron nada, que se parara un pájaro grande, que rasguñaran los tejados, nunca nada. No, pues acá como había mucho árbol, pues sonaban duro las tejas y por asustarlos yo creo que las mamás de uno decían, eso es la bruja que viene a llevárselo. Pero Pórtese era bien, sí. que caía una rama o algo así. Sí, sonaba duro, pero no precisamente que uno haya dicho, no, si salí, vi un pájaro, vi algo raro, no. ¿Dónde están las brujas? Pero bueno, por lo menos aquí en Monserrate, de primera mano, con sus habitantes, dicen, Dani, brujas no hay. Seguiremos escuchando más historias de José y de Monserrate, aquí en mi podcast de Actividad Paranormal. Amigos, vamos subiendo a Monserrate, un lugar bastante espiritual, pero a la vez aterrador. ¿A qué me refiero? Que hay muchas historias, muchos mitos, muchas leyendas en este lugar. Se habla de duendes, se habla de brujas, se habla de demonios, se habla de sectas y hasta de vampiros. Así que continuemos nuestra travesía, nuestra caminata para descubrir más misterios de este lugar tan asombroso aquí en Bogotá, en Colombia. Continuamos en Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Mire, me encuentro debajo del arbolito de las curúas, aquí en Monserrate, y estoy en un camino, como muchos que hay en esta montaña, y dicen que se apareció un duende. Pues volví a capturar, como a veces hacen los duendes, a nuestro amigo César Ricaurte, que me dijo, yo he oído sobre el duende, ya que él pues toda la vida ha estado aquí. ¿Cómo es lo del duende, César? Bueno, el duende en todas las culturas es un ser mitológico, es algo que se encuentra en los cerros, en los bosques, en los ríos y está cargado de tesoros. Pero lo que él persigue son las jóvenes que son vírgenes o son niñas. ¿Ah, sí? Un duende es muy celoso, entonces él solo se le aparece y las atrae a ellas con su risa y con su mirada las hipnotiza. ¿Y alguna familiar de pronto suya, una hermanita, una prima, una tía, la abuela, alguien se le apareció el duende? No sé, pero escuché un familiar que en su ocasión dijo que su niñez el duende la traía hacia el bosque, que ella no sabe cómo estaba internándose en el bosque detrás de un ser bajito, de sombrero, que brillaba mucho. Y de un momento a otro creo que alguien más se apareció y el duende hasta ahí llegó. César, no se pudo llevarla. ¿Usted cree en los duendes? No creo tanto en los duendes, pero la mitología siempre nos tiene a la expectativa. ¿Qué tal que nos encuentra a nosotros de niños un duende? ¿Qué tal que ahí en la plena grabación veamos un duendecito por acá? Pues mire, también aquí en el Cerro Monserrate, el famoso duende, como dice César en su creencia, que atrae a las niñas, las desaparece, hace sus travesuras y son muy celosos. Pero venga, César, usted que es un hombre que aquí nació, se crió y todo, no lo puedo dejar ir sin que me cuente historias bien paranormales del Señor Caído de Monserrate. Ese Cristo al que la gente viene aquí a Monserrate a pedirle, a orarle, a agradecerle, a arrodillársele. ¿Qué historias me puede contar? Nada, el cerro tiene su historia y la imagen del Señor Caído, muchas historias. ¿Cómo como cuáles? Que se vuelve más pesado si lo quisieran mover de su atrio y bajarlo a Bogotá. ¿Y lo han bajado? Sí, ha bajado 2 o 3 veces. Lo han bajado para eventos y últimamente fue para lo de la pandemia. Sí. Bajaron la imagen del Señor de Monserrate. ¿Y cómo así que se vuelve pesado? No entiendo, o sea. Es como si no quisiera O que, sea, es los cuando cargueros, los Ah. cargueros lo bajaran. O sea, se lo van a vuelve más llevar pesado. y él dice como no. No, y se vuelve muy pesado, que apachurra a los cargueros. Pero cuando le dicen que no hay problema, que lo van a devolver, parece que flotara. Ese es su sitio, es su montaña, es su lugar. Otras historias que cuentan es sobre la mujer que tenía muchos pecados Sí. y se acercó a la imagen para
para pedir por él y porque le quitara sus pecados. Sí. Y al tratar de tocarle su pierna, él la recogió. Por eso es que lo vemos con la pierna Él tiene la pierna recogida, dicen que es por eso. Que es por esa, ese es el otro mito. Otro mito del señor Caído es su cabello. ¿Ah, sí? ¿Qué pasa? Que dice que cuando Bogotá está sufriendo por penas, por pecados, por salud, él llora y su cabello crece. ¿Y es verdad eso? ¿Usted ha visto que cada vez tiene el pelo más largo o que llora? No lo hemos visto. Pero eso dice la gente. Pero ese es el mito del señor Caído y de la imagen. Mire esas historias, ¿ah? ¿Quién lo creyera? Cuando vengan aquí a Monserrate se van a acordar de nosotros y mírenle el pie, mírenle el pelo, miren el vidrio que tiene, que ya en otra historia, oíamos que como que lo blindaron a raíz que le robaron la corona, cantidad de historias. Pues César Ricaurte, muchas gracias por la historia del duende, las que me ha contado en este recorrido. Quiero agradecerle nuevamente por haber estado aquí en este podcast y ojalá no se le aparezca el duende y se me pierda, porque después ¿quién me va a contar más historias? Con gusto, siempre atentos. Al que no se nos aparezca el duende, bueno, ahí estaremos. Que nos aparezca el tunjo. El tunjo, sí, el tunjo. Sí, el tunjo se nos aparece. Necesitamos el tunjo y hay que orinarlo para que nos dé mucho oro. Ya continuamos con más mitos y leyendas desde Monserrate. Bueno, amigos, les cuento algo acerca de la iglesia de Monserrate antes de entrar allí, porque me da pena hablar allí, donde la gente está haciendo su oración, sus rezos. Bueno, esto obviamente lo encuentran en internet, pero aquí se los cuento, porque ya sé que a más de uno le da pereza ir a buscar la historia. Pero les quiero contar que la primera ermita la autorizó Juan de Borja, eso fue en 1640. Finalizó en 1657. Primero era la Virgen Morena de Montserrat y después fue reemplazado por el Santo Cristo. Sí, el Santo Cristo caído. Entonces esta construcción tenía una capilla y un convento anexo donde habitaron los monjes recoletos de San Agustín. Eso fue hasta 1685. Miren, esto empezó a crecer de visitantes, de seguidores, pero ¿qué pasó? La construcción original se dañó, ¿saben cuándo? En un terremoto que hubo en 1917, y ahí pues se obligó a construir la nueva iglesia. Esta fue diseñada por Arturo Jaramillo, ¿sí? Y pues se construyó gracias a toda la ayuda de los peregrinos, quienes iban a visitar al señor Caído Monserrate. Esto fue terminado en 1925, ahí para que sepan. Se le empezó a meter iluminación en la noche y en 1952 se construyó el altar. Exactamente, sí señores, 1952. Y en mayo de 1955 se consagró a la pasión de nuestro Señor. Desde 1640, una réplica de la Virgen de Montserrat, igual que la del monasterio de Montserrat, se encuentra allí, porque la figura original se desapareció en 1950 y pues en el 96 fue repuesta por una donación del monasterio de Montserrat. Daticos de la iglesia de Monserrate. Ahora sí, vamos a entrar en ella. La Virgen Morena de Monserrate. ¿Cuál es su historia? Pues, a ver, las personas y sus fieles católicos cuentan que esto es de la época colonial. Dicen acá, averiguando, que fue tallada por un sacerdote español, Fray Pedro Solís, a finales del siglo XVII y siglo XVIII. Y pues obviamente empezaron a venerarla mucho y a tener bastantes devotos.
los católicos y van hasta allí, o llegan hasta aquí, a la montaña de Monserrate, para pedirle por su bendición. Es un símbolo religioso muy importante aquí en el Cerro de Monserrate, Bogotá, y pues con muchos devotos. La Virgen Morena, que está en la parte de adentro de la iglesia, para que me entiendan, como en una mini capilla, una mini iglesia chiquita que está en la parte interior de la iglesia de Monserrate, para que la visiten y conozcan a la Virgen Morena. Para sorpresa de muchos, aquí en Monserrate hay un cementerio. Sí, está a mano izquierda del camino peatonal cuando ustedes están llegando a la cumbre, o si ya van a bajar, pues obviamente está a mano derecha. Es pequeñito, es un espacio muy pequeño, alberga más o menos 50 tumbas del siglo XX y tienen como un estilo diferente al tradicional. Miren, al llegar acá, se dice que hay 1605 escalones. Yo no sé si subí todos esos, pero aquí está el cementerio. Y usted se preguntará, oye, ¿y por qué hay tan poquitas tumbas? ¿O a quién pertenecen? ¿O por qué no había escuchado este cementerio? Pues la información es como difícil, ¿saben? Porque uno pregunta por ahí y las respuestas son diferentes las que dan las personas. Inclusive hay personas que dicen, no, la verdad no sé de quién será. Muchos dicen eso de ser más viejo, qué sé yo. Pero algunos me dijeron que las tumbas pertenecen a los habitantes de las veredas cercanas a la montaña, indígenas, campesinos, que rondaban en ese lugar. Como ya les había dicho aquí en este documental, en este video, pues aquí habitaban muchas familias y muchos dicen que pertenecen a ellos. Entonces ahí les cuento de ese cementerio que siempre está cerrado. Dicen que se lo pueden abrir a familiares que tengan personas allí, pero los invito a que lo vean. Está ahí, apenas suban a Monserrate, ahí a mano izquierda, ahí entre la rejita o como encimita desde la vista, donde uno se hace para tomarse las fotos normalmente, pues ahí pueden observar el cementerio. Las paredes, para el que me pregunta, son como de piedra. Las lápidas de verdad están muy, muy, muy limpias. Hay que le hacen obviamente un mantenimiento, pero me llamó la atención que muchas contienen la fecha de nacimiento y de fallecimiento, entonces como que uno queda perdido. Pero bueno, ahí les cuento que también hay un cementerio aquí en Monserrate bastante misterioso. Continuamos en este podcast de Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios en Monserrate, hablando de los mitos, de las leyendas, de las brujas, de los vampiros, de los duendes, de la llorona, de los extraterrestres, bueno, una cantidad de temas fascinantes. Y me encontré con un bacán, con Diego Valero. ¿Sí lo dije bien? Sí, señor. Bueno. Gusto. Diego, ¿cómo le va? Hola, Daniel, ¿cómo están? Mucho gusto, sí, señor. El hombre tiene un restaurante, ya le vamos a hacer la cuñita para que vengan y coman. Pero venga, Diego, hablando de lo paranormal, ¿qué le ha pasado a usted aquí en Monserrate? Pues mira, Daniel, acá, pues, más que todo el tema acá de las zonas de los restaurantes. Sí. Es que atrás de los restaurantes se maneja mucho lo que es el tema de la brujería. Que es como la parte de atrás de la montaña de Monserrate. Sí, señor. Ok. Prácticamente es aquí atrás. Bien. Entonces ahí se maneja mucho lo que es el tema de la brujería. Nosotros cuando hemos hecho, digamos, campañas de aseo acá en Monserrate, nos damos cuenta de muñecos con agujas, copas de vino, Hijo de madre. cabezas de muñecos de los juguetes, así como con chuzos, con velas. Y entonces pues cuando, pasan esas cosas al día o a los 2 días, empiezan a pasar cosas pues como paranormales acá en los negocios, como digamos mover unas mesas, abrir las ventanas, le pegan a las rejas, y eso siempre pasa como a cierta hora. ¿En la noche más que todo? Por ¿Ya ahí cuando usted ha tipo cerrado y está solo? 12 de la noche, 1 de la mañana, porque aquí hay gente que se queda siempre para prenderle a las estufas, para hacer aseo, ok. y para prender los restaurantes muy temprano. Y ahí es cuando llevan su susto. ¿Y usted cree que es por toda esa brujería que mucha gente viene a dejar esos entierros acá? Sí, vienen a dejar muchos entierros y entonces
sí se maneja como eso como lo paranormal. No sabemos si son espíritus o duendes o qué, pero sí mueven, digamos, los espejos. O sea, las mesas. ¿a usted le ha pasado? Sí, claro, sí, señor. O sea, usted ha visto cosas que usted dice, eso no es el viento, no fue el gato, o sea, usted ha visto objetos moverse solos en su restaurante en la Obvio, madrugada. Obvio que decimos que no es normal, digamos, un salero tiene un peso Sí. que el viento no lo puede mover, así abran una ventana y se mueve pues de un costado de una mesa a otro. Qué fuerte eso. Oiga, venga, Diego, ¿usted por qué cree que la gente busca un lugar como Monserrate para dejar esos entierros y todo? Porque uno diría, al contrario, es un lugar sagrado, de mucha oración, de Dios. Entonces como que la brujería se cortaría, ¿no? Uno diría, no va a tener efecto. ¿Por qué cree usted que la gente viene aquí a hacer eso? Yo creo que es más como por lo que tú acabas de decir, Daniel, como es un sitio como religioso, pues la gente usa como hacer el mal en un sitio así. Ok. Entonces como hacerle la contra a lo que es mi Diosito y las creencias que muchas personas vienen aquí a Monserrate con fe a pedirle a él, pues es como hacerle el mal, como hacerle la zancadilla, digámoslo así, al señor caído que es... Sí. Entonces yo digo que es más como la maldad de eso, ¿sí? Ok, Así como- eso digamos lo hace la bruja de consultorio, la que viene y su entierro y su muñeco y la vela y todo eso. Pero Diego, ¿usted cree en la bruja que vuela? En la Sí, que obvio. dicen que se transforma a veces en animal y todo. ¿Usted cree en esa bruja? Obvio, obvio. Acá ha pasado el caso. Aquí atrás, de pronto, si haces unas sumas acá atrás, Sí, hay unas estrellas como de metal gigantes. ok. Son A las antes de que las- iluminaba, eso fue la época, ¿quién fue el que hizo eso? No me acuerdo, Peñalosa, alguien que puso una estrella en la Unos montaña. bombillos que Sí, alumbraban, sí, sí. Bueno, pues por las noches allá arriba en la punta de las estrellas se paran brujas y han pasado el caso de gatos negros que uno los encierra como en canastas o en ollas porque uno sabe que se puede transformar o ya no va a estar. Y efectivo pasa, ya no está el gato. Y digamos que uno le pone un peso para que el gato no se pueda ir y es imposible que el gato se vaya en Desaparece. la noche y desaparece. Y usted esa bruja que ha visto en la estrella, por ejemplo, ¿usted por qué dice que es una bruja? ¿Qué es lo que vio? Pues como llora, ¿no? Es que es un chillido como... O sea, eso no es un pájaro. Sí, no. Y un pájaro pues aquí a esa hora y tan grande y negro allá en la punta de la estrella, pues no. ¿Y usted cuando ha visto estas brujas o le han pasado estas historias paranormales en su restaurante, se protege de algo, hace oración, se cuida o lo ve como algo normal? No, pues siempre con la fe de mi Diosito y siempre pues con lo que uno siempre da Ok. su escapulario. Digamos, me han dicho que este escapulario por las 4 puntas iguales y es que es muy... Bueno, bien. Pues miren las historias de Diego Valero aquí en Monserrate. Ha visto brujas, lo han asustado en su restaurante. Como se dan cuenta, la idea es ir a los lugares en este podcast para que ellos cuenten sus historias. Ya usted decide si creer o no en las brujas, en los fantasmas, pero eso le sucedió a él. Es la experiencia que Diego vivió. Yo no le puedo decir mentiroso ni loco. Si él cree que vio una bruja, pero lo que sí es real es que se mueve mucha brujería en este lugar. Como él dice, se encuentran muchos entierros y cosas. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Ah? Bueno, pues Diego, pues le agradezco estos minuticos en este podcast de Actividad Paranormal. un placer, mucho Diego gusto. Valero, pero venga, la cuñita, el restaurante, ¿es este? Sí, acá, bienvenidos para cuando vengan a venir aquí, quieran almorzar, bienvenidos. Los Mire, eso atendemos sí con es el una mayor de los gallina gustos. paranormal. Bueno, seguimos en este podcast de Actividad Paranormal y aquí sigo en Monserrate con los mitos, con las leyendas. Y en mi programa de radio llamó una vez un hombre que contó una historia aterradora. Decía que había una mansión en la parte de atrás de Monserrate, donde me encuentro en este momento, donde vivían vampiros. ¿Los vampiros existen o no existen? Pues ya he entrevistado a muchas personas en Monserrate que dicen que no hay nada de esto. Y para la prueba es que de verdad, en la parte de atrás de Monserrate no hay nada, solo bosque y solo se ve una casa muy grande, es una hacienda, la hacienda Santa Bárbara, que es de toros, que eso es una hacienda que está ya en vía Choachí y todo esto. Pero detrás de Monserrate no hay nada. Estas casas son de los restaurantes, la parte de atrás de los restaurantes, la gente que trabaja acá. Entonces quería mostrar la parte de atrás de Monserrate para que se den cuenta que así como casas o estructuras extrañas no hay. Bueno, entonces por eso me vine a Monserrate, para descubrir todos estos mitos y leyendas que han nacido en este lugar, de brujas, de vampiros, de duendes, de todos estos seres, que algunos dicen que los han visto, otros no, pero cada quien saque su conclusión. Esta es la parte de atrás de Monserrate.
Bueno, interesante todas las historias que me ha contado José, sus familiares, agradecido con la gente de Monserrate. Espero que les esté gustando este canal de Actividad Paranormal, porque la idea es esta, ir a los lugares y cuestionarnos qué es lo que pasa allí, fantasmas, brujas, vampiros, extraterrestres, y que ustedes como oyentes, como seguidores, televidentes, pues saquen su propia conclusión. Quiero dar las gracias a José Arévalo, persona que nació, se crió y tantos años lleva aquí, en este cerro, y qué mejor que el que pues, nos había contado tantas historias maravillosas. José Arévalo, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí en Actividad Paranormal. Nada, gracias a ti, Dani, por tenerme en cuenta, y gracias a todos por mostrar este cerro tan hermoso y tan bonito, que bienvenidos a todo el turista que quiera venir. Son mitos, realmente no he visto ninguna cosa así paranormal, son muchos mitos, en Monserrate tiene muchos mitos. Ya... Muchas gracias. Bueno, no, a usted, José, ya saben la invitación, eso me parece muy bien. Vengan y visiten Monserrate, pueden subir caminando como lo acabo de hacer yo, tienen que tener buen estado físico, mentiras, no tanto, pero se gastan como una hora pasadita. Si es buen deportista, ¿el récord en cuánto está subiendo? En 19 minutos. Mire, creo que está unos deportistas ya extremos. 19 minutos. También pueden subir por el telesférico, por el trencito. La subida está costando más o menos como que 30.000 pesos. 30.000 subida, la subida y bajada de lunes a sábado. El día domingo sale a 20.000 subida y bajada por los aparatos. Pero también el sendero peatonal pueden subir gratis, que es de 5 de la mañana a 1 de la tarde la entrada del sendero. Si llegan después de la 1 no los van a dejar ingresar. Y hay tiendas, hay restaurantes, todo para que vengan, conozcan, hagan el gasto en las tiendas, que mire, es de José, de sus familiares que toda la vida llevan aquí también cuidando este lugar. Entonces a José, muchas gracias, y también a ustedes por haber estado en este podcast de Actividad Paranormal con Dani Tres Palacios. Muchas gracias, ya saben, suscríbanse, denle like y estén pendientes del próximo episodio, que va a estar buenísimo. Muchas gracias a todos ustedes, una feliz noche y que en paz descansen.